¿Qué son los P&ID? Son diagramas que muestran la interconexión de equipos y la instrumentación usada en el control del proceso. A continuación observamos un diagrama P&ID instrumentado con controladores y sensores. En la actualidad, estos diagramas proporcionan al ingeniero un fácil entendimiento del proceso, debido a que reemplaza el contacto y observación presente en la planta con el monitoreo desde una computadora. Mostramos en el siguiente cuadro la simbología de las líneas, al igual que las válvulas más frecuentes en los diagramas instrumentados. Reglas para la identificación de instrumentos. La Sociedad de Instrumentistas de América, ISA, publica normas para símbolos, términos y diagramas que son reconocidos en la industria. Nomenclatura de instrumentos. La simbología círculo es usada para identificar el propósito de un instrumento, donde en el primer nivel se encuentra el código que indica el tipo de instrumento y en el segundo nivel el código de ubicación del instrumento. A continuación, en la tabla se describen las letras que nos van a llevar a conocer un significado de cada función. Símbolos de instrumentos. Dos son los principales: suministros y localización. En suministros tenemos SA, suministro de aire; SE, suministro eléctrico; SG, suministro de gas; SH, suministro hidráulico y demás. En localización, PP en línea de proceso, LO en campo local, PNB en tablero principal de control, PNB en el tablero control local. A continuación, el presente símbolo nos da a conocer la función de un instrumento con suministro de aire, el cual indica un indicador de nivel por las siglas IL. Identificación del instrumento. Se utilizan letras y números para identificar a los instrumentos. F, primera letra, y RC, letras subsecuentes, vienen a ser la identificación funcional. 102 viene a ser el número de lazo de control y A el sufijo, los cuales conforman la identificación del lazo. Identificación del instrumento. La primera letra representa la variable del proceso, por ejemplo, A análisis, D densidad, I corriente, M humedad, R radiación, S velocidad y demás. Identificación del instrumento. Las letras posteriores nos indican el tipo de medición y función del instrumento, por ejemplo, R registrador, C controlador, F flujo, lo cual FRC significa controlador registrador de flujo. Símbolos estándar. Descripción de cómo los círculos indican la posición de los instrumentos. En la siguiente tabla mostramos a los símbolos círculo y cómo es que están dentro del proceso. Las líneas punteadas indican que el instrumento está montado en la parte posterior del panel, el cual no es accesible al operador.
Diagramas de procesos o equipos. Se pueden observar a los equipos mayormente empleados en operaciones unitarias, como ciclones, columnas, secadores, extractores, además de evaporadores, filtros y molinos, los cuales pueden ser representados en los diagramas P&ID. Símbolos de instrumentos en un proceso simple. Primero se tiene el equipo, en este caso una columna, después a las líneas de proceso y a las líneas de instrumentación, en este caso representadas por las líneas de señal eléctrica y de señal térmica, además de los transmisores de temperatura, de presión y de nivel. Diagrama P&ID en un intercambiador de calor. Se observa el equipo intercambiador de calor, además de las líneas de proceso, a las líneas de señal neumática, a los transmisores de presión, flujo y temperatura. Se sabe que la variable de proceso más importante en los intercambiadores de calor es la temperatura. Es por eso que lleva controladores de temperatura y temporizador de temperatura. Diagrama P&ID en un destilador simple. Se tiene el equipo columna de destilación, luego a las líneas de proceso, así como a las válvulas de ingreso de alimentación, salida de condensado y de líquidos de fondo, además de los transmisores de presión y a los transmisores de nivel para saber la cantidad de mezcla a destilar. Diagrama P&ID en un calderín. Se tiene a las líneas de señal eléctrica y a las líneas de proceso, además de los controladores de flujo de salida, en este caso del vapor generado por el calderín, a los temporizadores de nivel para saber qué cantidad de fluido se está convirtiendo en vapor, además de la válvula que da el ingreso de la mezcla líquida. Diagrama P&ID de un proceso de destilación completo. Se tienen las columnas de destilación, además de las señales como señal neumática y señal térmica, además de los transmisores de temperatura, a los temporizadores de flujo y a los temporizadores de nivel. En este caso, en la leyenda nos describe mejor. FT viene a ser transmisor de flujo, FIC controlador indicador de flujo, FI relé de flujo, además PDC controlador presión diferencial, TT transmisor de temperatura y TIC controlador indicador de temperatura. Se concluye que los diagramas P&ID nos representan los procesos que ocurren en las plantas de automatización. Gracias.